¿Me avisan si se ve la pantalla? Sí, profe, sí se ve. Bueno, va a, primero que todo, la definición de filología es lo que va a entrar. En sentido tradicional, en sentido estricto. La diferencia entre filología y lingüística. Recuerden que la filología es el estudio de los textos, desde su origen hasta la comprensión, y la lingüística es el estudio del lenguaje. El lenguaje entendido como la capacidad de almacenar información a lo largo de nuestra vida. Información que vamos modificándole y que vamos acumulando con mayor consistencia. La etimología de la palabra filología, filum y logos. ¿Qué significa eso? ¿Verdad? Las clases de filología, filología clásica, filología románica, filología ibero-románica, filología española iberoamericana. La filología, luego va a entrar los medios esenciales de la filología como los siguientes, nada más, ¿verdad? Los siguientes, no todos. La ecdótica, la hermenéutica y los diferentes tipos de interpretación. La exégesis, el análisis, la explicación y la traducción. Luego, las disciplinas que integran o auxilian la filología, todas ellas, la gramática, la lingüística, la literatura, la codicología, la diplomática, epigrafía, estudio de los epigramas, paleografía, papirología. Los periodos de la filología, filología antigua, medieval, renacentista, moderno. Campos lingüístico literarios de la filología. Y los fines de la filología, tanto los fines de la filología clásica como los fines de la filología española y la filología. No, a ver, de nuevo, para que quede claro. Los fines de la filología clásica y los fines de la filología actual. Los fines de la filología actual. Y eso es todo. ¿Alguna duda, algún comentario sobre la materia? Ahora sí. Buenas, profe. Solo una preguntita. Es que a mí no me aparecen las grabaciones. Están en Teams. Ahí en la parte de publicaciones en Teams está.
Pero si ustedes quieren que las suba, yo las puedo subir con mucho gusto al canal de YouTube. ¿Les parece? Si no se la pueden jugar así, o ustedes me dicen, ¿cómo les queda mejor? Bueno, Verla es por que Teams, yo he YouTube. buscado en Teams, pero no me aparecen. No sé si estaré equivocada, pero a mí no me aparecen. Están en la parte de publicaciones. Ahí aparecen las clases ya grabadas. Vamos a ver si se puede. Ustedes me dicen cómo les aparece. ¿Qué les aparece en la pantalla ahorita? ¿Qué les aparece en la pantalla, muchachos? Profe, lo que estaba diciendo ahorita sobre el tema que nos entra en el examen. Solo eso, nada más. Sí, correcto, solo es. Sí, profe. Sí, es que yo estoy aquí en la parte de Teams, en la parte del curso, Introducción a la Filología. Estoy en la parte de publicaciones. Ahí en publicaciones se ve, por ejemplo, clase Filología 5 del 6, ¿verdad? Ahí dice después 7 respuestas de tú y Naiset Aranza. Ustedes le dan clic ahí y abajo les aparece el video, en teoría. Y yo lo grabé, sí, aquí está. Reunión, dice ahí. Está el video de la clase. Ustedes pueden acceder ahí, lo pueden ver, abrir en OneDrive, o si no, ustedes me dicen y yo los voy subiendo al canal de YouTube, también puede ser eso, no hay ningún problema. Solo que me tienen que dar un chance de aquí a mañana para que se suban todos los videos. Repito, lo que yo les decía la vez anterior es que a veces no se pueden o no se suben todos los videos, por más que uno intente, así que Profe, sí, pero sí, digamos, sí se subió tal vez el formato escrito, ¿cómo? digamos, como lo que viene en el examen, esto que usted está proyectando. Sí, ahí siempre ha estado eso. Ah, ok, ok. Sí, gracias, profe. Ok. Algo más sobre la materia, contenido. Profe, buenas tardes, una preguntita ahí también. Profe, el sábado entonces no nos tenemos que conectar a clases o sí? No se tienen que conectar, nada No, más en el solo examen. mandamos el examen nada más. Ah, Correcto. perfecto. Listo, profe, gracias. Profe, con permiso, buenas tardes. Quizás fue que me conecté un poquito tarde. En la otra semana dice la compañera que no hay que conectarse. ¿Usted envía el examen para hacerlo en casa Sí, para hacerlo en casa. toda esta semana tenemos de tiempo o el sábado en la mañana solo las 2 horas? A partir de miércoles, yo lo voy a subir. Ah, ok, sí. Recuerden ese espacio de preguntas, aprovechenlo. También pueden preguntar por la materia. Profe, disculpe, ¿Sí? ahora que recuerdo, usted había mencionado algo sobre un portafolio. Sí, claro. Eso más o menos como para cuándo sería que hay que entregarlo. Para el fin del curso. Y eso es muy Al- importante. Eso vale como 30%, creo. ok. Sí, pregunto porque es que con los apuntes que hemos llevado hasta el día de hoy es para empezar a hacer el portafolio de una. Sí, sí, sí. Yo voy a subir la primera clase. Bueno, ahora voy a intentar subirlas todas porque ahí viene toda esa información sobre el portafolio.
Ah, ok, está bien, profe. Gracias. Profe, pero vieras que a mí sí me salen todas las clases. Ah, bueno, sí, muy bien. En la parte de los archivos están todas. Ah, bueno, ahí están también, en archivos entonces. Y ahí viene con la fecha y todo, ¿no? Profe, lo que yo tengo entendido es que las clases desaparecen 15 días después. Algo así. Desaparece. Ajá. De hecho, a mí ahorita solo me aparece la de la semana pasada. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, profe, verás que a mí sí me salen todas, desde el 15 hasta el 5 del 6. A mí no me aparece la del 5 del 6. El 5 del 6. Y por ahí está. Dice, debajo de donde dice Naiset Aranza, dice, profe, tengo mala conexión. Me sale en espera la clase y ya después aparece la reunión. A mí sí me salen, profe, las cuatro veces que nos hemos conectado con usted. Sí, sí, ahí están, También, nada más sí, de ahí buscar, están. nada más de buscarlo. Profe, Ahí con está. permiso. Bueno, yo las busco en archivos. Hay una carpeta que dice recordings y ahí están todas las clases. Ajá, ahí estoy viendo Ahí la están. 6, Ujú. la 29, el 5. Y lo único que no me aparece es el programa del curso, solo aparece lo de filología y el filólogo, nada más. Cool. Bueno, profe, yo busqué, ahorita estoy buscando en archivo y no, a mí no me aparece nada, pero nada. No me aparece ni una sola grabación. Bueno, entonces yo voy a subirles en el canal de YouTube para que no tenga nadie ningún problema. Ahí les voy a pasar el enlace después. ¿Más preguntas, no hay? ¿Alguna otra consulta? Mucho gusto. Vamos a ver unos cuantos conceptos, no mucho, porque ya tienen que ser un trabajito por ahí pendiente, pero sobre la idea de literatura. ¿Qué es literatura para ustedes? ¿Con qué palabras asocian el concepto de literatura? Literatura. ¿Eso con qué se come? ¿Qué es para ustedes la literatura? Profe, yo lo asocio con libros Libros. y con libros de ciencia ficción, fantasía,
libros basados en hechos de la vida real. ¿Más? ¿Alguien más? Con cuentos. Con gramática, profe. Profe, también eso va escrito en prosa o en verso. ¿Qué más? Vamos a ver, aquí recopilamos otras definiciones también. Me habían dicho antes en otro curso, palabras, escritura, textos, lectura, arte, expresión. Sí, profe, es como composición de Obras. Vean que hay toda una serie de conceptos, de ideas, de nociones que tienen que ver con el fenómeno literario. Vamos a ver algunas otras definiciones ya de gente que ha escrito al respecto. ¿Quién quiere leer la primera? Lo leo, profe. Ujú. Según la Real Academia Española, literatura es el arte de la expresión verbal, entendiéndose como verbal aquello que se refiere a la palabra o se sirve de ella, y, por lo tanto, abarca tanto textos escritos, literatura escrita, como hablados o cantados, literatura oral. El arte de la expresión verbal, o sea, el arte que utiliza la palabra, ya sea escrito o hablados o cantados. O sea, palabra, o sea, el arte de la expresión de la palabra, ya sea escrita o verbal. Vamos a ver otras definiciones. Sigo. Ujú. El arte imita solo con el lenguaje, carece de nombre hasta ahora. El poeta debe ser artífice de fábulas más que de versos, Platón. La O figura del poeta, el artífice, y ahí nos lleva también a la palabra arte, artífice. La literatura como un arte. Continuemos. la literatura es un medio de tomar posición frente a los valores de la sociedad. Digamos de una vez que es ideología. Toda literatura ha sido siempre ambos, arte e ideología. O Todo. sea, que la literatura, y ahí se amplía un poco más, no solo es arte, no solo es deleite, no solo es placer mediante el texto, también es ideas, reflexión. Sigo. Ujú. La literatura es una forma del pensamiento. Ella afianza la expresión de la lengua, le asegura permanencia objetiva para que persista y actúe en el tiempo. No es simple ni unívoca, sino compleja, mutable de individuo en individuo y de época en época, y se acompaña de la socialización y comprensión de la misma. Aquí también entra en juego el tema de la literatura, enfocada desde múltiples visiones. No existe una única definición de literatura. Ajá. Según Cortázar, la finalidad de la literatura es el hacer preguntas para inquietar, para abrir la inteligencia y la sensibilidad a nuevas perspectivas de lo real. Ujú. Toda literatura es comprometida. Y después, la literatura es un arte que se sabe profetizar aquel tiempo en el que habrá enmudecido y encarnizarse con la propia virtud y enamorarse de la propia disolución y cortejar su fin. Todo escritor mide las virtudes de los otros por lo ejecutado por ellos, y pide que los otros lo midan por lo que vislumbra o planea. ¿Cuál de estas definiciones, muchas gracias, cuál de estas definiciones les llamó la atención o alguna en particular que los haya aproximado al concepto? ¿Qué piensan? Ahí donde dice la finalidad de la literatura es el hacer preguntas Ujú. para inquietar, para abrir la inteligencia y la sensibilidad a nuevas perspectivas a lo real. Sí, Cortázar habla de la literatura más bien como algo
que nos puede abrir nuevos caminos, no como algo dado. ¿En qué sentido? No es como que nada más llegamos, abrimos un libro y lo leemos y ya nos llenamos de contenidos, de aprendizajes, no, sino también un buen libro o una buena obra literaria es la que nos inquieta, la que más bien nos puede generar más dudas, más inquietudes. Eso es importante saberlo. Entonces, ¿qué es literatura? No hay una única definición de literatura. Es un fenómeno cambiante y complejo. ¿Esto qué quiere decir? Uno puede buscar una definición de biología, que es el estudio de los seres vivos. Una definición de la antropología, es el estudio de la cultura y del hombre. Y ya, son definiciones cerradas, digamos, básicas, muy estrictas. En cambio, la literatura, al ser un arte, al ser un humanismo, no puede limitarse a una sola definición. Hay varias. Aquí podemos decir, una entre tantas, que la literatura es el arte de la palabra, expresión artística, que busca conmovernos. Puede expresar o puede generar todo tipo de sentimientos y emociones. Recordemos que cuando hablamos de el arte de la palabra, es transformar la palabra justamente y que esa transformación nos derive en una palabra que genere sentimientos, emociones, que nos genere deleite, que nos genere placer. Pues por eso es el arte de la palabra, arte como transformación. ¿Transformación qué? Transformación de lo cotidiano, de lo ordinario, a algo que nos puede mover el piso de alguna u otra forma. Mover el piso implica muchas acepciones, entre ellas nos puede provocar asco, nos puede provocar que cerremos el libro, nos puede provocar que nos identifiquemos, nos puede llevar a diversas reflexiones, nos puede causar risa, nos puede causar tristeza, alegría, nos puede despertar sentimientos amorosos, nos puede recordar alguna experiencia propia. Literatura también tiene que ver con su ordenamiento o su clasificación, porque ahí también está incorporado el tema del género literario, de los movimientos literarios. Los géneros, ya aquí dijeron algunos, el cuento, la novela son parte del género narrativo, la épica, el género lírico, el género ensayístico, el teatro, los movimientos literarios, el romanticismo, el vanguardismo, el realismo. Dentro de los mismos géneros hay diferentes tipos de literaturas también, como la literatura de terror, la ciencia ficción, la literatura detectivesca, la novela histórica, por ejemplo. Hay literatura que, según diferentes instituciones como las universidades, mediante los planes de estudio, el Ministerio de Educación, mediante la lista de lecturas, nos van a dar una referencia de lo que es considerado como literatura de calidad o no. Nos va a dar una referencia de lo que se consideran los clásicos de la literatura. Por ejemplo, la literatura, un clásico de la literatura es Don Quijote de la Mancha, Guerra y Paz de León Tolstoy, La Divina Comedia de Dante. Hay otra literatura que es clasificada como literatura
de autoayuda o literatura light como Paulo Coelho, literatura para un público pues más juvenil tal vez, una literatura que está fuera del canon o de lo que se consideran clásicos de la literatura, qué sé yo, no sé, los libros estos de, ¿cómo se llaman? Hay varios ejemplos de eso. Los de Walter Rizzo, por ejemplo. Es mucha de esta literatura que uno la encuentra en los supermercados, que comúnmente no se lee en las universidades y en los sectores especializados. ¿Por qué? Porque es considerada literatura de poca calidad, de poca elaboración. Entonces, cuando estudiamos la literatura, se nos van a presentar ante nosotros esos tipos de consideraciones. Nuestro deber como especialistas, como estudiosos del lenguaje, además, es profundizar en el estudio de esta literatura que ha sobrevivido el paso del tiempo y que hoy siguen considerándose clásicos de la literatura. ¿Por qué? Porque es literatura que además nos provee de un placer, pero un placer difícil. No, la literatura como goce estético no es un goce sencillo, a veces implica armar un rompecabezas, por ejemplo. Hay gente que le gusta armar rompecabezas y les gustan los retos y, y es una emoción que a veces no es tan fácil. La literatura es eso también, un recorrido de uno como lector. ¿Ven qué complejo es el fenómeno literario? Acá, ¿alguien quiere leer este pensamiento? Profe, si quiero lo leo yo. Sí. Libros. Ninguno de los libros de este mundo te aportará felicidad, pero secretamente te devuelven a ti mismo. Ahí está todo lo que necesitas, sol y luna y estrellas, pues la luz que reclamas habita en tu interior. Ese saber que tú tanto buscaste por bibliotecas resplandece desde todas las páginas, puesto que es tuyo ahora. ¿Qué les pareció ese poema? Cuando trabajen ustedes con poesía, muchachos y muchachas, tienen que ser muy eficientes, tienen que explotar la parte de la oralidad. La poesía principalmente es música, entonces la poesía tiene un componente de oralidad muy importante. De ahí que se hace necesario perfeccionar la declamación de la poesía, que oralmente puedan ustedes transmitir lo que los versos conducen. Ahí poco a poco vamos a ir siendo conscientes de eso porque va a haber cursos de teoría literaria 1 y 2, literaturas de diferente tipo, pero es importante que ustedes desde el curso de filología tengan esa idea de lo que es literatura. La literatura es un arte, es una práctica artística, que a diferencia de otras, como la pintura, como el cine, la literatura trabaja con la palabra. Utiliza la palabra, pero ¿para qué? Para producir belleza mediante el lenguaje y para movernos sentimientos, para provocar emociones en el lector. La literatura es la expresión de la creatividad mediante la palabra. Pero también la literatura es un arte que nos puede llevar a imaginarnos mundos diferentes, a aventurarnos por regiones del planeta a las que quizás nunca viajemos en nuestra vida, pero están en los libros. Y esas regiones, esas experiencias son próximas a nosotros mediante la literatura. La literatura tiene un carácter también social. Nos puede hacer
críticos de la sociedad en la que vivimos, nos puede sensibilizar ante problemáticas sobre las cuales la sociedad ya nos ha vuelto insensibles. Y la literatura tiene ese potencial humanizador. Nos puede llevar a cuestionar nuestra realidad y a tomar conciencia de los males que está pasando la sociedad en la que nos encontramos. A eso nos pueden llevar las obras. Ven ustedes lo complejo y lo diverso que es abordar el fenómeno de la literatura. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Profe, con permiso. A mí me gusta mucho leer. De hecho, cuando tengo tiempo, logro leerme como un libro. No tan seguido como antes, pero sí trato como de leerme de vez en cuando un libro. Pero hay libros que usted empieza a leerlos y son como adictivos. Usted empieza a leerlos y quiere seguir y le cuesta mucho parar porque el libro lo cautiva a uno tanto y uno se centra como en que, uy, quiero llegar a la parte donde ya van como por así decirlo, destapar el tamal, donde todo va a surgir, y uno cuando lo termina de leer, uno se queda completamente como en shock. Bueno, me ha pasado con los pocos libros que he leído, pero siempre suele pasar. La literatura es meterse en la piel de otros mediante las palabras. La literatura es olvidar que estamos en el mundo durante un momento y habitamos otro mundo. Es el mundo de las páginas que se nos ofrecen. Yo no sé si usted ha visto una imagen donde sale como un reo en un cuadrito gris, donde él está leyendo un libro y están los guardas viéndolo como por una cejilla y dicen, ¿por qué será tan feliz? Y del otro lado de la pared se ve el reo sentado como está leyendo un libro, entonces para él no existen esas paredes, sino que para él existe como otro mundo, el mundo del libro que está leyendo. Y él se siente feliz. Bueno, en la imagen él se ve feliz porque para él las paredes no existen, gracias al libro. Quizás no tenga mucho que ver o directamente tiene que ver, pero la palabra libro, liber, nos puede transmitir una sensación de libertad. Por eso usted decía, no hay paredes, no hay límites. Cuando leemos estamos siendo libres. La literatura nos libera y eso a los poderosos, a los dictadores, a los que no soportan la libre expresión, les incomoda. Una persona que lee, que cuestiona su realidad mediante la lectura de literatura, es una persona peligrosa. Por eso es que en la sociedad en la que vivimos, marcada por el valor del dinero, el individualismo y los altos ritmos de trabajo, es muy difícil que las personas que ocupen, que realmente viven en condiciones de miseria, de pobreza y de explotación, tengan acceso a literatura. Cuesta mucho. ¿Por qué? Eso no es el propósito tampoco. Los poderosos saben que un pueblo que sea poco instruido, un pueblo que sea poco culto, que no pueda tener chance de leer ni de cultivarse, es un pueblo al que pueden manipular también más fácil. Entonces, por eso es que la lectura es tan importante, para explotar ese potencial cuestionador que hay en la literatura, de no dejarnos que nos pisoteen. También tiene que ver con eso. Bueno, si no hay algún otro aporte, continuamos. No sé si hay alguna idea, además de la que la compañera expresó. Está muy bien, por cierto. No he visto la imagen, o tal vez sí, pero no recuerdo. Ahí me la puede enviar para verla. Me interesaría mucho. Profe, disculpe.
Es que cuando usted empezó con las diapositivas, usted dijo que iba como a explicar un poquito porque tenemos que hacer algo parecido. ¿De qué? Sobre, digamos, lo de qué es la literatura, es que hay que hacer, digamos, un trabajo parecido o algo así. No le entendí bien. No recuerdo yo haber dicho algo así, pero lo que estamos viendo son diferentes definiciones de diferentes personas. Y aquí ya estamos también reflexionando sobre el concepto de literatura entre todos. Yo y lo que dije anteriormente fue que dieran algunas ideas sobre lo que significaba la literatura para ustedes también. Pero Ah, bueno, está bien, disculpe. trabajos por el momento no. Aunque si quieren les dejo uno. Profe, yo creo que la compañera está diciendo de que tenemos que hacer un trabajo ahorita en la Sí, clase. es otra Ajá, eso cosa, yo creo. es otra cosa, es Ajá. otra. Sí, Ah, que eso sí, hacemos ahorita. De hecho, ahora sí. Es que, diferente. y que, digamos, que es algo relacionado a todo eso que se está diciendo. No. Es relacionado con la filología, pero ya eso, si no hay más comentarios sobre el tema de la literatura, podemos proseguir a eso otro. Ah, ok, está bien, gracias. Hablamos mucho de la teoría sobre filología, los conceptos, las ideas, los medios, los fines, etcétera, etcétera. Quiero que lean estudios filológicos, o sea, artículos donde ya se ponga en práctica todo lo que estamos hablando. Voy a enviarles a cada una de ustedes, a cada uno de ustedes un articulito pequeño para que lo lean y lo van a comentar aquí. Nada más lo que tienen que hacer simplemente es leer ahorita mismo, tranquilamente, tienen unos 40 minutos, tal vez un poco más, 45 minutos, y yo les voy a ir preguntando, bueno, tal artículo, ¿qué les pareció? ¿De qué trata? ¿Cuál es la importancia? Y ya, como un tipo conversatorio con base en lo que leyeron, no tienen que preparar ninguna exposición, no tienen que extenderse demasiado, que preocuparse mucho. Es una pregunta y ustedes me responden nada más. Así que sí ocupo que estén pendientes. Ya Gloriana había avanzado con el de ella, así que si gusta puede leerlo otra vez, repasarlo y ya luego nos viene a contar de qué trata. Sí, profe, cuando usted quiera, ya yo estoy lista. Ok. Ahí vamos a esperar a los demás. Así que estén ahí pendientes en el chat. Ya les voy a ir enviando la información. Vamos a volver a las a la, u- a las 2:40. Vamos a ver qué nos da chance en 10 minutos de cubrir, pero pues, tienen casi una hora para leer y para más o menos comprender lo que leyeron y animarse a hacer un comentario. Así que estén pendientes ahí al chat, nada más ya se los voy a enviar.
Jóvenes, ahí más bien, si no les he enviado el documento es porque estoy teniendo unos problemas con el teclado. Este tiempo tiene una tecla ahí que se activa sola y de vez en cuando le da por eso. Últimamente no está sucediendo, pero justamente ahorita se está activando y eso me impide trabajar a la velocidad que se requiere. Entonces ahí si no les he enviado todavía el artículo, ya saben que es por eso. Así que algunas personas sí se los he podido enviar, pero otros no. Entonces, y ahí no pasa nada, nada más estar pendientes ahí conforme les va llegando. Si no da tiempo de que lo lean o de que expongan, no importa. Ahí nos da chance hasta donde podamos, pero más bien es ahí las disculpas del caso. Profe, Sí, profe. adelante, Sí, ¿usted lo manda en el chat general o individual? individual. Ah, ok, listo. Profe, una pregunta. Sí. ¿El artículo es diferente o es el mismo para todos? No, es diferente en algunos casos. Ah, ok, Algunos está tienen el bien. mismo, otros no. Gracias.
Profesor, disculpe.
Buenas, jóvenes, ¿se encuentran ahí? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. Gloriana, adelante con su artículo. ¿De qué trataba? Mi artículo trata sobre los secretos de la Biblia más antiguos. Dice que es de una colección de manuscritos del siglo IV que se llaman Codex Sinaiticus o Codex Sinaiticum, escritos en griego, que contienen gran parte del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento completo, que está compuesto por 800 páginas de lo que se considera la Biblia más antigua del mundo, y que ahora está disponible en una dirección electrónica, o sea, está disponible en un proyecto en Internet para que pueda ser accesible a todo tipo de personas. Es considerado, dice, que uno de los más grandes tesoros de la humanidad, y fue descubierto en 1844 en el monasterio de Santa Catalina, al pie del monte Sinaí, en Egipto. Dice que este manuscrito es de 1600 años de antigüedad, muestra el desarrollo del cristianismo primitivo y es una evidencia de cómo se manifestaron los textos bíblicos de generación en generación. Y dice que en la socialización para la profesora Asunción Lucio, el proyecto virtual, ella manifiesta que este proyecto es revolucionario, o sea, es una revolución en la era de las nuevas tecnologías, ya que antes solo tenían acceso a él los expertos, las bibliotecas y las universidades, y ahora están a disposición de cualquier persona, de cualquier ciudadano. Además, dice que se editaron versiones en formatos de DVD y facsímil. Y dice que en el monasterio de Santa Catalina posee la colección de manuscritos cristianos antiguos más grandes fuera del Vaticano. Estos manuscritos han sido estudiados desde el 2005 y están en conjunto con otros que están en otros lugares, ya no me acuerdo dónde, y se hizo una página, una dirección electrónica donde cualquier persona puede tener acceso a ellos. Es lo que yo entendí. Desde su punto de vista, ¿cuál es la importancia del trabajo filológico en este hallazgo, en esta investigación? ¿Cuál es la importancia del hallazgo? O sea, de la labor filológica. ¿Por qué es importante que un filólogo haya intervenido aquí en este trabajo que usted acaba de contarnos? Porque son unos manuscritos, bueno, que son muy antiguos, que tal vez no estaban en buenas condiciones, que estaban escritos en otro idioma, ¿verdad? En el griego antiguo, y fueron, ¿cómo le digo? Como estudiados, como interpretados para que fueran entendibles en este nuevo siglo que estamos ahora, para que la gente los pudiera entender, me imagino. Ok, ¿alguien tiene otro comentario? Yo, profe. Adelante. Bueno, en las noticias, ¿verdad? En lo que yo leí, correspondía más que todo sobre, bueno, lo que yo reconocí más, ¿verdad? Sobre la paleografía, ¿verdad? Lo importante que es
donde varias personas, por ejemplo, ahí se reconoce mucho un pastor, donde tratan, ¿verdad? Por decirlo así, consisten de leer textos antiguos de la importancia para, digamos que, ayudar a quitar esas relevancias o personas, ¿verdad? Que no logran comprender aquellos escritos. De hecho, en el enlace, ¿verdad? En la noticia decía que algunas hasta parecían con el manuscrito, parecían raras, como formas que parecían flores. Textos antiguos de la Biblia también, ¿verdad? Que ese me parece que era exégesis, ya no me acuerdo, Dios mío, exégesis, algo así. Exégesis. Ah, sí. Pero más que todo siento yo que se basaba más como en la paleografía, me parece. Ok. Vamos a ver. ¿Qué revelaban los códices del monasterio más antiguo del mundo? ¿Alguien más tenía ese? ¿Qué revelaban los códices del monasterio más antiguo del mundo? ¿Algo que quieran aportarle a lo que dijo la compañera? ¿O solo a ella le correspondía ese artículo? A mí también, pero no sé si me escucha, pero Sí. está lloviendo demasiado, ¿verdad? Sí, adelante. Yo creo que sí lo leí bastante, pero lo que me llamó mucho la atención fue una parte que decía de que unos manuscritos eran reciclados, le dicen palincetos. No sé Palincestos. puede explicar algo de eso, porque yo sí quedé con la intriga, la verdad, pero sí vi que se trataba como que el padre Justin tenía demasiado, era el único que estaba en un, ¿cómo se llama? Un monasterio en el desierto, en Sinaí, que es uno de los más antiguos y que antes estaba cerrado al público y que hace en el 2017 se abrió a la gente. Y que todo ese montón de manuscritos lo han tratado de pasar a la tecnología para que sea más fácil de que lo puedan leer. Pero no sé si me puede ayudar con esa palabra que no entendía ahí. Me tengo, digamos, mucha duda de por qué reciclados. Un palincesto, ¿qué es? Es un documento al que se le ha borrado su contenido original para escribir otro texto encima. Pero si no se ve, digamos, si no se ve muy claro cómo hacen para poder distinguir qué es exactamente lo que va a decir. Ah, es que eso lleva todo un proceso de edición, lleva un proceso de identificación primero de cuál es el texto primitivo y ya después poder leer qué otro tipo de inscripciones lleva ahí. ¿Me entiende? Entonces, quizás en un primer momento ese texto primitivo no fue tan importante, entonces ese material, ese palincesto, sobre ese mismo se escribía otro más. Ellos borraban tal vez, o no les interesaba tanto lo que en ese momento estaba, y ese proceso de borrado llevaba su arte y ya después escribían ahí encima. De manera que se entendía bien lo que decían porque ya el material quedaba lo más claro posible para recibir la nueva escritura, ¿verdad? Por razón, ya decía yo. Aquí también hay una unión entre tecnología y filología que vamos a ver un poco más adelante. Y quiero que me cuenten el último artículo sobre cómo podemos conocer cuál es el sistema o la forma de conocer palabras en Bribri. Profe, ese fue uno de los... Profe, Bueno, no sé, puedo iniciar o la compañera. Ahí se ponen de acuerdo nada más. Pero...
No hay ningún Bueno, problema. a lo que yo sinteticé de la lectura es que, bueno, la facultad, la Escuela de Filología y Lingüística, en unión con la Escuela de Informática, me parece, los de Extensión Social y Trabajo Comunal, desarrollaron una aplicación para dotar a la población de la cultura vibrí, pero no solo la vibrí, sino también el criollo limonense y las lenguas, bueno, enseñas en Lesco. Y además, bueno, ellos desarrollan juegos y todo esto como para que sea accesible a la población. Y bueno, para mí eso es importante porque, bueno, como usted acaba de decir, la unión entre la tecnología y la filología es importante y esto es como, bueno, para mí es como un escalón a la inclusión de ellos, digamos, de las lenguas, de su cultura hacia la población en general. Excelente. La compañera, adelante. Profe, bueno, me tocó lo mismo que la compañera. Sin embargo, yo entré al sitio que aparece ahí, Dipalicori, y lo que hay son, bueno, hay 12 lenguas y lo que hay es como la descripción de cada una de ellas. En el mismo artículo hablaban de que hay una aplicación que supuestamente iba a estar disponible para Android a finales de entre marzo y abril, pero no pude buscarla. Esa sí fue la única que no busqué para ver si estaba disponible, en la cual decía que habían palabras como de animales en los idiomas Dibri y Maleku. Muy bien, es parte del rescate de los idiomas que ya estaban acá, de las lenguas de sustrato que se llama desde el punto de vista filológico. Y si en algún momento nos corresponde impartir lecciones en alguno de esos lugares, sería algo de mucho provecho, pero también como un elemento de cultura general y de trabajo también con los estudiantes en cualquier otra región del país, porque ellos también tienen que conocer de manera general esos orígenes que han estado ocultos durante muchos años y que no le interesa a las diferentes autoridades tocar. Así que les agradezco. Profe, también, Adelante. así como para terminar, en el texto también decía que digamos, lo estaban haciendo compatible a dispositivos Android porque en esos lugares es a lo que tienen más acceso las personas. Y también los mismos estudiantes de la zona se dieran cuenta que su lenguaje era igual de importante que el de las demás culturas y tuvieran acceso a él para que supieran que su lenguaje también estaba en el Internet. Exactamente, una especie de reconocimiento también a los estudiantes y a la facultad que ideó esta aplicación. Y de nuevo, poder vincular el tema de la tecnología con la educación, y ahí entra también el quehacer filológico como intermediario y como parte de ese vínculo entre educación y la filología, que es muy importante, que ustedes pueden ver en esos estudios cómo se aplica cotidianamente todo lo que hemos estado analizando estas semanas. Así que bueno, después del examen ahí continuaremos. Vamos a escuchar un par de opiniones más después de la prueba. Así que eso sería por hoy. Así que espero que les vaya muy bien hoy y que tengan feliz fin de semana. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe. Gracias, profe. Bueno, hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias. Bueno. Gracias. Hasta luego, profe.